Sean bienvenidos a esta que será la quinta y última de las cápsulas de los comentarios de este minicurso sobre el liberalismo clásico. Realmente es muy difícil tanto decir quiénes son parte del liberalismo clásico y al mismo tiempo pues siempre existe la tendencia a limitarlo a una cuestión como puede ser un periodo, por ejemplo, un determinado siglo. Entonces, el concepto de clásico indudablemente revela la idea de que es el modelo, es el paradigma en el que se basan muchos posteriores pensadores. Y la verdad es de que estos autores que hemos visto, Adam Smith, como Tista Seyd, también Ricardo y Malthus, son clásicos porque pues una gran cantidad de pensadores, de economistas, de politólogos, pues han inspirado en ellos. Prácticamente todos de Adam Smith. De Juan Bautista Seix, pues inspiraron todas las escuelas que como él tomaron como base la idea de la utilidad y que consideraron que la importancia es la creación de la utilidad, que se fueron por la idea del valor subjetivo. De ahí salen escuelas como neoclásica, la austriaca y muchísimas más. De David Ricardo, pues evidentemente incluso surge hasta el pensamiento nada menos que de alguien que sería lo contrario mucho al liberalismo como es Carlos Marx. Sin embargo, sus ideas pues se basan en las teorías del valor de David Ricardo y muchas de las apreciaciones del clásico David Ricardo. Y, por ejemplo, Keynes pues se basa en mucho en el pensamiento de Malthus. Había la tendencia de decir, bueno, el siglo XVIII es el siglo del liberalismo, el siglo XIX pues ya no, en todo caso ya es el siglo de los socialismos, lo que es totalmente falso e inexacto, porque en el siglo XIX todavía surgieron y aparecieron autores y pensadores que bien merecen el calificativo de clásicos, que sus ideas son fundamentales hasta nuestros días y que han sido motivo de inspiración de muchas actividades, de muchas acciones y de muchos actos de gobierno. Vamos a referirnos, por razones de tiempo, exclusivamente a tres de ellos. Empezaremos entonces hablando de liberales, que genéricamente estamos llamando liberalismo político y económico, posterior a la Revolución Francesa, pero en realidad podría ser posteriores propiamente a el siglo XVIII. O sea, personajes ya del siglo XIX como Alexis de Tocqueville, que nace pues apenas prácticamente iniciado el siglo XIX, en 1805, y que morirá pues bastante joven, apenas en 1859. Él era pues descendiente de una familia que había sido noble. Su abuelo había pertenecido a quienes estaban en la corte de Luis XVI, o sea, en la época de la Revolución Francesa. Son de los que de alguna manera las familias que perdieron pues mucho en la Revolución Francesa y que bueno, él estudia derecho, participa de actividades como abogado y él pues obtiene una plaza en la que eh, va a tener la posibilidad de trabajar en Versalles, o sea, muy cerca de donde ya estaba ese palacio que ya pues no era la casa de los reyes. Él tenía grandes inquietudes y pues el gran modelo en ese momento eran los Estados Unidos. Muchas personas venían a hacer la América, principalmente desde luego a los Estados Unidos, de los distintos países europeos, y a él lo mandan con algo muy concreto, que es estudiar el sistema penitenciario. Lo mandan en 1831. Lo que sucedía es que en ese momento en Francia pues había una crisis en el sistema penitenciario porque pues, lo que había sucedido a partir de la Revolución Francesa, y de hecho ya desde antes, la propia cárcel de la Bastilla, que fue gran símbolo de la Revolución Francesa, pues ya no funcionaba adecuadamente. Era un sistema penitenciario bastante arcaico,
bastante contrario a los principios de Beccaria y de los grandes pensadores que trataron de humanizar incluso los sistemas penitenciarios. Entonces, pues ya no se iba a usar tanto la guillotina, que es lo que hacía que no hubiera personas en las cárceles, y se pensó que era necesario que hubiera pues un estudio del sistema penitenciario, y se pensó que curiosamente el modelo más evolucionado estaba en los Estados Unidos. Entonces viaja a estudiar el sistema penitenciario ya con un amigo, pero finalmente dice, pues no solamente me interesa el estado de las cárceles, me interesa ver cómo funciona todo el sistema de los Estados Unidos, cómo funciona el sistema político y social. Y esto provocó que escribiera esta obra que es desde luego una de las grandes aportaciones, que es La democracia en América. No es la única obra de Tocqueville, tiene otras, pero fundamentalmente estos dos tomos de La democracia en América pues son la base de su pensamiento. Él estuvo 9 meses, conoció la situación de cómo existía la parte económica, la parte comercial, etcétera, y finalmente retorna a Francia en 1832, rinde su informe sobre el sistema penitenciario, o sea, cumple con lo que fue propiamente su trabajo, pero ya renuncia a su cargo en el aparato judicial, porque a su amigo también lo dan de baja, y se dedica a estudiar. Eh, Esta obra se divide en 2 tomos que fueron publicados de manera independiente. En la introducción al primero de ellos, pues afirma que va a publicarse pues la cuestión de qué impulsó el movimiento democrático, cómo se dio esta transformación. Y en la segunda, bueno, pues la explicación es la parte más árida, pero también más interesante de la pues obra de Alexis de Tocqueville. ¿En qué consiste la importancia? Desde luego, se llama La democracia en América y es un poco seguir la idea de Montesquieu. Montesquieu, como lo mencionamos, él viaja por diversos países haciendo derecho comparado, también es un gran jurista, igual que Alexis de Tocqueville, y se encuentra y se maravilla del sistema inglés. Y ese sistema inglés lo pone como el gran paradigma para la división de poderes. Alexis de Tocqueville llega a los Estados Unidos y le asombra la forma de que se practica la democracia en América. Y esto es muy importante porque ya muchos habían hablado de democracia, incluso tal vez el autor del contrato social, Juan Jacobo Rousseau, es de los que más explica la democracia, pero al final, como ya lo señalamos, dice, pues la democracia es un gobierno tan perfecto que si hubiese un pueblo de dioses o de semidioses, se gobernaría democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. O sea, muchos de los teóricos de la propia democracia consideraban que su idea pues era un sueño inalcanzable, una utopía. No se iba a presentar este fenómeno en ningún lado del mundo. Y lo que hace Alexis de Tocqueville es decir, la democracia existe, la democracia es real, la democracia se presenta en los Estados Unidos. O sea, no es simplemente una cosa que estudiemos en los libros, no solamente un deseo, no solamente es un sueño, no es solamente una quimera. La democracia es real. Existe un país del mundo, que es Estados Unidos de América, en donde se practica la democracia. Y se pueden estudiar los motivos que permitieron que hubiese democracia, que fundamentalmente basada en una vida de condados, en donde en esas comunidades pues se podía elegir a los gobernantes de primera instancia, como esto subía, y desde luego no solamente habla de las virtudes de la democracia, que son muchas y que desde luego señala. Él es de alguna manera hijo de las ideas de la Revolución Francesa, la idea de igualdad, libertad y fraternidad, pero se da cuenta de que pues no necesariamente van de la mano, que a veces
la igualdad limita la libertad. Entonces, esto lo hace ver de qué manera se puede lograr cierta igualdad sin que esto afecte a la libertad. Y por eso advierte contra lo que él llama la tiranía de las mayorías, el despotismo popular, esto es, la democracia no es el gobierno de todos, para todos y por todos, como se decía muy bonito, no, la democracia es el gobierno de la mayoría y en un momento determinado puede ser que las minorías tengan razón, puede ser que las minorías estén en lo más adecuado y sin embargo estas tendrán que someterse, aunque no quieran, a esto que ya Tocqueville va a llamar la dictadura de la mayoría, la tiranía de la mayoría. Y esto, pues, desde luego va a dar una ausencia de libertad, va a hablar una degradación del gobierno, una decadencia a la asistencia social, la educación, las bellas artes, en fin. O sea, realmente para que hubiese una buena democracia, pues tendría que haber un sistema educativo, cultural, en la que pudiese en un momento determinado elegirse a los gobernantes con conocimiento de causa. Esto es de manera informada, o sea, no basta con elegir libremente, también hay que elegir informadamente. Y eso pues no se da y al no darse, pues se lleva a lo que ya desde los clásicos llamaban la demagogia, aunque ahora llamaríamos el populismo. O sea que algunos manipulando a las mayorías que no tienen mayor educación o cultura, pues logran que se impongan condiciones inadecuadas, contrarias a los intereses generales, en realidad, de la población. O sea, que no saben estos que no les conviene a ellos mismos. Es un poco como lo que Sócrates, bueno, el personaje Sócrates en la obra de Platón, habla precisamente de la democracia cuando dice, pues en alguna ocasión, en una escuela, un médico llega y ve que los niños están obesos, están enfermos, les dice, ¿saben qué? Pues está muy mal que comen, y de repente ve que pues hay un señor que les vende golosinas, que vende lo que hoy es conocido como alimento chatarra, y habla con el director y diga, ¿saben qué? Quiten a este señor que vende estas porquerías que se está haciendo mucho daño a los niños, denle a comer cosas sanas, que hagan ejercicio, dejen de vacunarlos, etcétera, etcétera. Entonces, el afectado, el de la venta de estos productos chatarra, llama a todos los niños al patio y les dice, vamos a decidir aquí democráticamente, a ver niños, ¿por quién votan? Por el programa de este señor que quiere dañarlos, que quiere hacer los ejercicios pesados, que quiere ponerles inyecciones, que quiere que coman cosas feas, que quieren que hagan mucho ejercicio, o votan por mi programa, que es el que yo les traiga golosinas, dulces, refrescos, en fin, todo aquello que les gusta. ¿Quién va a ganar? Pues evidentemente el que vende el alimento que hace daño. O sea, la mayoría ni siquiera tiene la capacidad muchas veces de decidir por lo que más le conviene. O sea, puede ser manipulada y esto es lo que de alguna manera advierte Alexis de Tocqueville. El principio de igualdad no destruye la imaginación, pero reduce el vuelo de el nivel de la Tierra. Esto es, no hay igualdad, pero esta situación pues destruye la imaginación, se está en el mínimo y no hay la posibilidad de volar alto. Hay varias cosas que establece Tocqueville. Él dice que hay hoy dos grandes pueblos que habiendo eh, partido de puntos diferentes, parecen avanzar en todo hasta un mismo fin. Son los rusos y los angloamericanos, o sea, los Estados Unidos. Los dos han crecido, y eso, fíjense, está hablando antes de lo que ahora conocemos
como la Guerra Fría. Han crecido en la oscuridad, o sea, en aquel momento, pues nadie pensaba en los Estados Unidos, nadie pensaba en lo que iba a pasar ya en el siglo XX, estamos hablando de principios del siglo XIX, decía, son los que el golpe de la primera fila de las naciones y el mundo conoció al mismo tiempo su nacimiento y su grandeza. Él también se preocupa por el desarrollo gradual de la igualdad de las condiciones, hecho providencial que tiene efectos en las principales características y es algo duradero. Y algo muy interesante ya, porque también él fue criticado, o sea, curiosamente como pasa siempre, cuando alguien tiene aportaciones, ideas, surgen las envidias. Entonces algunos le decían, tú eres un conservador, tú, tu regambre, tu origen noble, te hace ser totalmente conservador, totalmente de derecha, totalmente contrario a las ideas de la Revolución Francesa. Y otros, por el contrario, les decían excesivamente radical. Y dice entonces el propio Tocqueville, se me atribuyen pasiones y no tengo más pasión que el amor a la libertad y a la dignidad humana. Todas las formas gubernamentales son más o menos perfectos si logran satisfacer esta santa y legítima pasión del hombre. O sea, la base de todo para Alexis de Tocqueville es el amor a la libertad y la dignidad individual, la dignidad del ser humano. Él no está de acuerdo con un Estado totalmente igualitario. De hecho, aquí encuentra que hay dos formas de lograr la igualdad. Una mala, que consiste en que se busque la igualdad haciendo que los de arriba bajen al nivel y se les prive de lo que tienen. La otra sería la positiva, que es que los de abajo suban arriba, entonces hay una igualdad hacia arriba. Un Estado social igualitario, los hombres se demuestran más que iguales por su fortuna o por su inteligencia, en nuestros términos, más igualmente fuerte de lo que son en ningún otro país del mundo y de lo que fuera en ningún siglo de la historia que guarde recuerdo. Entonces él considera que este modelo de los Estados Unidos coincilia la libertad con la igualdad. Una igualdad absoluta no. Él considera que no puede haber esa igualdad absoluta, pero sí una igualdad bastante avanzada, mejor que la que habría en la Francia, con todo lo que había pasado por su revolución francesa. Dice, yo no he pretendido ni siquiera juzgar si la revolución social, cuya marcha me parece irresistible, era ventajosa o funesta para la humanidad, o sea, la revolución francesa. He admitido esta revolución como un hecho consumado, o a punto de consumarse entre los pueblos que la han visto operarse en su seno. He buscado aquel que ha alcanzado más desarrollo completo y más pacífico a fin de discernir claramente sus consecuencias naturales y de percibir, si es posible, los medios de hacerla provechosa para todos los hombres. Aquí vean la idea. Un sistema funciona si da beneficio, si es provechoso para los hombres. Realmente esto es lo que implica la idea de la Revolución Francesa. La revolución liberal, una revolución que tiene que buscar la manera de beneficiar al ser humano. Dice también que fuera de la mayoría, en las democracias no hay un poder único, un poder que se resista. O sea, ese es el problema. La mayoría se impone y tiene el control del Congreso, y tiene el control del Ejecutivo, y tiene el control del Judicial, y tiene control absolutamente de todo. O sea, las minorías siempre van a estar marginadas, fuera de la mayoría, porque
todo el poder lo va a concentrar la mayoría. Y por eso, pues, critica, porque dice, en cuanto a mí, en cuanto siento que la mano del poder pesa sobre mi frente, me importa poco saber quién me oprime. Y estoy mejor dispuesto a poner mi cabeza bajo el yugo de una persona que de 1.000.000 de brazos. O sea, si hay tiranía, no importa que el tirano sea uno o el tirano sean millones, sigue siendo tiranía, sigue siendo un poder que limita. Él dice lo que acostumbramos a llamar instituciones necesarias, muchas veces son instituciones a las que nos hemos acostumbrado. O sea, muchas veces pensamos que las formas de gobierno, las formas de actuar nuestras instituciones, siempre han sido, van a tener que seguir siendo siempre, y no. Estamos tan acostumbradas a pensar las necesarias que no nos damos cuenta que en algún momento puede cambiar. Y concluye diciendo que un gobierno democrático es el único en el que votan por un impuesto quienes pueden escapar de la obligación de pagar dicho impuesto. O sea, en el sistema democrático los impuestos que se les cobran, pues los aprueba los propios representantes de quienes van a pagar esos impuestos. Bueno, dejemos un poco las cuestiones políticas y ya vamos a entrar a los temas estrictamente económicos. Este autor, Hermann Herring-Hosen, que es pues el padre de lo que se llama el marginalismo, aunque en realidad el marginalismo como tal es muy tardado, es hasta 1870, y este es el primero. Él fue un economista alemán, autor de una obra que en corto se llama Evolución de las leyes del intercambio humano. La base de este pensamiento es que la base de todo es la utilidad. La utilidad marginal, ¿qué es lo marginal? Lo marginal es lo adicional, una unidad más. O sea, lo marginal en el trabajo es un trabajador más. Lo marginal en el consumo es una unidad consumida más. Entonces, lo marginal es lo adicional, una unidad más. Entonces, Hosen parte de un principio pues clásico desde la filosofía griega, al principio de el hedonismo. El hombre busca el placer y busca evitar el dolor. Entonces, la conducta humana pues, es conseguir la mayor satisfacción, el mayor goce posible. Entonces, en esa búsqueda de placer, él cree que ese placer incluso se puede medir, que es medible cuánto placer se obtiene por algo. Entonces, de acuerdo a esto, va a desarrollar sus famosas leyes. La primera ley, que se llama Ley de Hosen, o conocida más bien con el nombre de Ley del Decrecimiento de la Utilidad Marginal, supone, y empiezo con el ejemplo, supongamos que tenemos mucha hambre, llevamos mucho tiempo sin comer, llegamos cansados y llegamos a un puesto de tortas. Y de repente, pues, estamos tan hambrientos, dame una torta de, no sé, lo que ustedes quieran, de cochinita pibil, para pensar ya en los amigos yucatecos. Bueno, y nos comemos la primera torta, caliente, rica. Uy, nos da un placer que si lo medimos, es un placer de 100. Bueno, pero pues la torta no nos llena, tenemos tiempo sin comer. Nos tomamos una segunda torta, pero esta ya no nos va a dar tanto placer, nos va a seguir dando placer, pero ya el placer va a ser, por ejemplo, solo de 60. Ya no, ya teníamos satisfecho la mayor parte del hambre. Bueno, todavía nos queda un huequito, decimos, bueno, voy a comer la tercera torta, y pues apenas nos la acabamos, que estamos muy llenos, y a lo mejor nos va a dar solo un placer de 20. Entonces,
Y si queríamos comer una cuarta torta, pues el problema está que no solo nos daría placer, sino al contrario, nos empezaría a doler el estómago, nos empezaríamos a sentir mal, ya no podríamos. Sería hasta una situación en la que en lugar de placer sentiríamos sufrimiento. El comer así como que te acabas la comida. Entonces, ¿esto qué significa? Que la utilidad va a ir disminuyendo. Entonces, la ley de Hosen supone que la cantidad de un goce, de un individuo que obtiene por una utilidad de un bien, disminuye a medida que se van satisfaciendo sus necesidades. Entonces, la primera unidad da más placer que la segunda. Pero aquí viene la parte interesante. Por la primera torta, supongamos que lo pudiéramos manejar también en términos de dinero. Estaríamos, vamos a suponer que el placer es un peso. Bueno, el placer de 100 son 100 pesos. La segunda torta, placer nos dio 60. La tercera torta, placer nada más fue de 30, creo que había dicho. Bueno, si las tortas valen 100 pesos, vas a comprar una. Si valen 60, va a comprar dos. Si valen 30, va a comprar las tres. Pero ¿cuál es la ventaja para el consumidor? Que aunque pague por la primera, la segunda y la tercera, va a pagar los 30 pesos. Pero, por ejemplo, la primera la pagó a 30 y le dio una utilidad de 100, o sea, tiene 70 de excedente del consumidor. Esto es, recibe más placer, más satisfacción que lo que paga. Y esto pues va a servir para explicar en mucho de ahí la curva de demanda, entre otras cosas. La segunda ley de Hosen, que es la de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas, sostiene que este goce, bueno, el problema fundamental que tiene todo ser humano, que tiene necesariamente una cantidad limitada de recursos, es que no puede comprar todo lo que quiera. De repente, pues desde niño nos dijeron, ¿qué quieres? ¿Un dulce o un juguete? Quiero las dos cosas, no me alcanza. Escoge juguete o dulce. Y ya de grandes, o compro un libro, o compro una botella de vino, o compro comida, o compro ropa. Entonces, ¿cómo hago para aprovechar mi dinero limitado, mis recursos limitados, de la mejor manera posible? Entonces, la ley de Hosen, la segunda, se llama ley de la igualdad de las utilidades marginales. Esta considera que el último peso, la última unidad monetaria gastado, por ejemplo, en comida, tiene que ser y dar la misma utilidad, el mismo placer, que el último peso gastado en ropa, o gastado en diversión, o gastado en un libro, o en lo que sea. O sea, que el máximo goce se va a decir cuando todos los bienes tienen una igualdad en el último peso gastado. A partir de estas ideas, bueno, todos los autores pusieron de manifiesto su oposición a la teoría del valor de cambio. La teoría él acaba totalmente con uno de los principios de la economía clásica de Adam Smith, y más bien desarrollada por David Ricardo, pero también tomada en su momento por Carlos Marx, la teoría del valor trabajo o incluso el valor costo de producción, para poner la teoría del valor subjetivo, o sea, del valor utilidad. Esta obra fue una obra de gran avanzada, totalmente una obra de extraordinario interés, pero fíjense, él manda a publicar su obra, la pone a venta, es una obra que si ahora la vemos está llena de números, está llena de cuentas, de números, un lenguaje pues pesado. El resultado tuvo tal éxito que no se vendió ni un solo ejemplar. A tal grado se desesperó José, se molestó de que su obra no haya sido acogida por los intelectuales de su momento, que todavía estaban discutiendo ideas o socialistas o ideas de los economistas clásicos tradicionales, que recopila toda su obra y la quema. Solamente que se olvidó de que cuando publicó, pues por obligación, tuvo que donar algunos de sus libros
a la biblioteca de Londres. Y ahí se quedaron por muchos años sin que nadie se le ocurriera visitar esos libros, hasta que llegó Jevons y después con Menger y otros, ya hasta 1870, ya muchos años después de la muerte de Hossen, rescataron sus ideas y ese rescate de las ideas pues hizo que surgiera ya propiamente la economía marginalista y de ahí una gran cantidad de escuelas basadas en la utilidad, en el valor utilidad. Finalmente, habría muchas discusiones, incluida más autores, pero el último que yo creo que tiene un lugar importante en esta recopilación de los clásicos es John Stuart Mill. Él nace en 1806, muere en 1873, apenas con 65 años. Él es un filósofo, es un político, y desde luego un economista, también igual que Adam Smith, escocés, claro, Escocia es parte de Inglaterra, y pues con todo y que hay polémica, pues es digno de representante de la economía clásica y teórico del utilitarismo. Sus planteamientos pues han influido en Bentham y muchos. ¿Cuál es en realidad? Algunos dicen, bueno, en realidad Stuart Mill pues no aportó nada nuevo. Ya las ideas, los conceptos, los tomó de Adam Smith, de David Ricardo, de Say, de Malthus, de otros. Él en realidad pues no inventó una teoría totalmente nueva. Sí, pero lo que hizo él fue reorganizar, de alguna manera facilitar ese conocimiento y pues durante mucho tiempo la obra de John Stuart Mill era la que se leía más que la de los originales porque estaba más organizada, más didáctica y desde luego pues se convirtió entonces más bien propiamente el libro de texto que pues los clásicos. Entonces esa simple aportación de pues ya le daría un lugar importante. Él discute de cuestiones filosóficas, de la comprensión, de la libertad. Él cree que se deben de poner límites al poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad, el individuo. Uno de los argumentos que mantenía Mill es el principio de daño o principio de perjuicio, en el que tanto las acciones no perjudiquen o dañen a otros, es decir, que el individuo no ha de ser libre para hacer cuanto desee mientras no dañe al prójimo. O sea que el único límite, como le hemos dicho, a la libertad es no dañar a otra persona. Cada persona por sí misma es suficientemente racional para tomar decisiones acerca de su propio bien y elegir a sí mismo todo, desde la religión que le plazca. El gobierno solo debe intervenir en tanto se trate de la protección a la sociedad. Bueno, él se refiere a que la acción abarca a la propia persona, esto solo afecta directamente al individuo ejecutor, pero la sociedad no tiene derecho alguno a intervenir. Incluso si cree que el ejecutor está perjudicando a sí mismo. Sostiene, sin embargo, que el individuo no tiene derecho a causar daños perdurables y graves a su propia persona o a las propiedades. Bueno, o sea, es liberal, pero desde luego establece algunos frenos. Algunos dicen incluso que Stuart Mill, pues, en realidad es profundamente liberal en principios tales como la producción, la circulación, pero no tanto en la distribución. En cuanto a la parte política, cree que la lucha entre la libertad y la autoridad es el rasgo más destacable de las etapas de la historia. La libertad en la antigüedad del concurso. Él define que la libertad social es la protección ante la tiranía del gobernante político. Y
presenta en su obra varias tiranías, en las cuales está la tiranía social, pero también, fíjense, aquí la coincidencia con Alexis de Tocqueville, la tiranía de la mayoría. Bueno, la libertad social, según Smith, consistía en poner límites al poder de gobernante, de tal forma que no fuese capaz de utilizar su poder en beneficio de sus propios intereses. O sea, el gobernante no está para satisfacer sus intereses, sino para satisfacer los intereses y las decisiones en favor de la sociedad. O sea, no puede hacerse que el gobernante busque sus propios intereses y tomar decisiones que puedan conllevar perjuicios o daños para la sociedad. La población debe ostentar el poder de tomar parte en las decisiones del gobierno y mantiene que la libertad social es la naturaleza y el límite del poder que puede ser legítimamente ejercido por la sociedad sobre el individuo. Esto se intenta lograr de dos maneras. La primera es que se recurre a la vía del reconocimiento de unas determinadas inmunidades, llamadas libertades políticas o derechos. Aquí podríamos incluso hablar de lo que ahora llamamos derechos humanos. La segunda recurre al establecimiento de un sistema de comprobaciones constitucionales. Si quisiéramos resumir los principios de John Stuart Mill, podríamos considerar que son, en primer lugar, su principio, la base de todo, es su ley del interés personal. Todo movimiento de índole económico está motivado por el interés del individuo, por un beneficio para sí. El interés individual no raya con el general, sino se conjugan en una feliz unidad. O sea, la base es el interés personal. Y ese interés personal va a lograr que alguien se desarrolle, crezca, produzca, progrese, y eso va a beneficiar a la sociedad. Por eso habla de esa feliz unidad entre el interés personal y el interés general. No necesariamente tenemos que caer en la falacia de que el interés personal está en rivalidad o en choque con el interés general. La base de su modelo económico es la libre competencia, la oferta y la demanda. El juego económico debe reservarse exclusivamente a los particulares porque saben con más fundamento lo que les conviene, y de no haber una competencia, pues se descuidaría la calidad de lo que se produce. Cualquier tipo de intromisión del Estado en la economía, cualquier tipo de medidas que limiten esa libertad económica, pues van a ser perjudiciales para todos. Por lo tanto, establecer simplemente la regla de la libre competencia es el que todo mundo se beneficie, el que todo mundo gane. Esto no implica más que en materia estrictamente económica, Stuart Mill sí es un acérrimo defensor del sistema de libertad económica y de no intervención del Estado en la economía. Sin embargo, un tercer punto, Stuart Mill sí acepta un papel fundamental del Estado, pero ya en las cuestiones no económicas, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, cuestiones que tienen que ver con la protección a la vida, a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero incluso dentro de esas cuestiones que él considera no económicas, algo que pues llama mucho la atención es que, a diferencia, por ejemplo, de Malthus, que veíamos en el comentario anterior, donde decía, hay fenómenos de población, pero el Estado no debe de meterse porque lo echa a perder. Él dice, no, aquí sí, el Estado debe intervenir en las cuestiones demográficas. Tiene que buscar de alguna manera pues ciertos equilibrios, porque el que crezca exageradamente la población pues va a tener efectos muy graves en la vida social y económica. Por eso él acepta una actividad del Estado que tiene que ver también ya con cuestiones más relacionadas con la distribución, con cierta idea de equidad, y no estrictamente con la parte de la producción en donde no debe intervenir el Estado en la economía. En el punto que sigue, que es la renta de la tierra, pues la
idea de Storming parte de lo que ya vimos de David Ricardo, la teoría de las rentas diferenciales, aunque ya aquí sí le da un enfoque prácticamente estatista. O sea, David Ricardo, con todo y que no estaba de acuerdo en que los terratenientes, por no hacer nada, simplemente por esa diferencia de tierras de mejor calidad con respecto a tierras de peor calidad, tuviesen un ingreso, una renta mayor, pues aquí Storming sí dice que esto se tiene que evitar a través de impuestos. O sea, establece una teoría impositiva que va a cobrar contribuciones muy altas, aquel incremento que no sea resultado del trabajo, que no sea resultado del esfuerzo, que no haya ningún mérito del que lo está recibiendo, como es el caso de las rentas de la tierra. En cuanto a los salarios, él considera que estos tampoco el Estado debe de intervenir en ellos, porque se deben de fijar por la oferta y la demanda. Por lo cual, el monto de lo que se paga a los trabajadores, pues va a depender de la abundancia o la escasez de capital circulante. Si hay más capital, pues lógicamente los salarios van a aumentar. De hecho, él considera que en lugar de pensar en formas de aumentar los salarios por presiones sindicales o algunas de ese tipo, pues la única forma de lograr un bueno, conveniente y sano incremento en los salarios es aumentando el capital, aumentando el monto del capital. De esta manera, sí van a ganar más los capitalistas, pero también los salarios se van a incrementar. En cuanto a la actividad agrícola, que considera que es importante que no se descuide, porque es la producción de las materias primas, pues él regresa a esa ley que mencionábamos, la ley de los rendimientos decrecientes, que establece que si hay un factor fijo, en este caso la tierra es por naturaleza fija, y le vamos poniendo factores variables, en este caso trabajadores, pues los rendimientos van a ser menores. Entonces, el resultado es que se tiene que buscar la manera en que se equilibren las cosas para evitar este daño. Él, algunos lo consideran totalmente liberal, otros dicen que ya tiene ciertos tintes socialistas. Por ejemplo, él pues sí está de acuerdo en que se limite, no que se acabe, no que se suprima, pero sí que se limite un poco el derecho a heredar, el derecho a tener libertad absoluta sobre pues, los bienes a través de un testamento. Entonces, él ahí sí establece que, pues, quien no tiene mérito en lograr las cosas, pues pague más impuestos. O sea, simple y sencillamente esa es su idea, de que finalmente los que son productivos, los que trabajan, los que tienen una riqueza fruto de su esfuerzo personal, pues esos no paguen o paguen el mínimo impuesto. En cambio, los que reciben riqueza por no hacer nada, en este caso los terratenientes y los que reciben una herencia, pues en ese caso estos que sí paguen un impuesto. De esta manera podemos decir que llegamos a la etapa final de esta breve recorrido a través de pensadores de diferentes tipos políticos, económicos, todos encuadrados en esta idea de el liberalismo clásico. Creo que es muy importante recordarlos porque ahorita hay mucha confusión. Vemos que ya palabras, incluso la palabra libertad se está desgastando. Estaba escuchando ahorita la noticia de que un sindicato que se llama Libertad, pues era una cueva de corrupción y que ahorita pues ya hay orden de aprehensión en contra del líder de Libertad, o sea, la corrupción de la palabra. Mencionábamos el caso de en su momento el presidente López Obrador de decir, yo soy liberal, y los que piensan conmigo son los verdaderos liberales, y los que no están conmigo con mi cuarta transformación son conservadores. Y la verdad es de que se está desgastando el concepto, se está desgastando las ideas, como que pareciese que ahora la moda es ser liberal y por eso pues es importante
importante realmente entender qué significa ser liberal y entender que ser liberal significa pues defender sobre todo dos grandes aspectos paradigmáticos de nuestra evolución humana, que son frutos ambos del liberalismo clásico. Desde el punto de vista político, el gran paradigma, la gran base, el gran elemento que se debe buscar defender es la democracia. Desde el punto de vista político, la democracia entonces es el punto al que se debe buscar y se tiene que llegar para que haya una buena forma de gobierno. Con todo y que aparecen críticas, aparecen limitaciones, aparecen lo que vimos con Alexis de Tocqueville, etc. Pero aún así, con todos sus defectos, como lo decía en algún momento Churchill y muchos más, la democracia es el peor de los sistemas, salvo todos los demás. Y desde el punto de vista económico, la conclusión a la que podemos llegar es que el gran modelo que mejor funciona, que mejor resuelve los problemas económicos de la humanidad en todos los países y en todos los lugares y en todos los tiempos, es el sistema de mercado, que tiene imperfecciones, sí, que de repente hay externalidades, que de repente puede haber corruptos, capitalistas corruptos, que puede haber situaciones como los monopolios, que puede haber cosas que alteren el buen funcionamiento, no solo por culpa del Estado, sino también por culpa de malos seres humanos, pero esto no le quita que, igual que lo que decíamos de la democracia, con todas sus imperfecciones, el sistema de mercado es el mejor y el que ha demostrado algo muy importante, que es la eficiencia. La eficiencia, que en economía significa aprovechar al máximo los recursos productivos. Todos los demás sistemas que no se basan en el sistema de mercado, independientemente de las consideraciones políticas y de otro tipo, la principal consideración que se tiene que tener en cuenta es que los demás sistemas que no son de libre mercado generan ineficiencia. Y esa ineficiencia significa que se están desperdiciando recursos escasos, recursos valiosos, que se está desperdiciando trabajo, que se está desperdiciando capital, que se está desperdiciando tierras, que se está desperdiciando. Y eso es precisamente lo que evita precisamente el sistema de mercado. Pues a mí me dio mucho gusto estar en este tipo de pláticas, de reuniones, pero sus comentarios, y pues esperemos que nuestros amigos de México Libertario nos vuelvan a invitar en algunas otras ocasiones, y pues les agradezco a Víctor, a Jan y sobre todo a los que están viendo, en algún momento vean este video, por tomarse unos minutos para escucharlos. Muchísimas gracias, hasta la próxima.